presentes en este lugar, como aquellos que también se van a conectar y aquellos que ya están conectados juntamente con nosotros para alabar y bendecir el nombre de nuestro amado y eterno Dios y Salvador. Dios les bendiga también a aquellos que a la posteridad, es decir, en el futuro, tendrán la posibilidad de encontrarse con estos videos de predicación y de alabanza que otorgamos a nuestro Señor, que sea motivo de bendición para todos y cada uno de ellos, y que también pueda el propósito de nuestro eterno y soberano Señor cumplirse en los corazones de todos aquellos que tendrán la posibilidad de estar presentes hoy o mañana en estos servicios. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar realizando una pequeña oración ahí en el lugar donde usted esté, quien lo está viendo por internet, y aquí nosotros también, los que puedan hacerlo, se van a colocar de pie para dar gracias a Dios por darnos esta hermosa oportunidad de poder reunirnos para bendecir su nombre. Amantísimo Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque durante este día podemos entender de que usted nos ha dado, Señor, el tiempo necesario y suficiente para poder desarrollarnos y desenvolvernos, Señor, en todas nuestras áreas y tareas que están sobre nuestros hombros. Bendito Padre, pero ha llegado este momento, este tiempo, en el que cada uno de nosotros nos reunimos, Señor, con el deseo en nuestro corazón de poder inquirir en tu palabra, de poder oír tu voz, de poder traer además, Señor, nuestras necesidades delante de tu altar, de manera de que puedas, Señor, a través de nuestro ruego y nuestra súplica, y por amor y misericordia, Señor, que son tuyos y te pertenecen, allanar nuestras dificultades, sanar nuestras enfermedades y responder a nuestras plegarias. Bendito Padre, te rogamos en esta hora que tanto los que están, Señor, conectados a través de la red, como los que estamos aquí presentes y aquellos que en algún futuro, Señor, también tendrán la posibilidad de ver estos videos, puedan ser bendecidos y podamos ser bendecidos, Señor, de manera sobrenatural en nuestras vidas, pudiendo experimentar, Señor, transformaciones y cambios en nuestra mentalidad y nuestro corazón. Para tu honra y tu gloria nos hemos reunido en este lugar y esperando tu compañía, Señor, sea la primera, sea el presente, Señor, en este lugar santo que hemos dedicado a tu presencia. Te lo imploramos en el nombre del eterno y poderoso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos entonces a invitar a nuestros hermanos a que elevemos a Dios un cántico de alabanza y o adoración a nuestro Padre. Mientras tanto se preparan los hermanos, recordamos de que en este lugar estamos cumpliendo a cabalidad con todas las exigencias que el Ministerio de Salud nos solicita. Como institución tenemos el firme compromiso de respetar todo aquello que se transforma en ley u ordenanza para nuestras vidas. Por lo tanto, invitamos a todos también a seguir este ejemplo. Muchas lágrimas de nuestros ojos han brotado, muchas luchas y pruebas hemos pasado, pero pronto todo esto habrá pasado. Cuando estemos con Cristo a nuestro lado, sé que pronto volverá. Estoy aquí
allí terminará. Sé que pronto volverá ese día tan glorioso, y los hombres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. Camino se han formado y has pensado dejarlo todo olvidado, pero pronto todo esto habrá pasado y tú ya cambiado. Sé que pronto volverá y estoy aquí esperándole, y mis lágrimas amargas, tu dolor y mi tristeza allí terminarán. Sé que pronto volverá día tan glorioso, y los hombres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. Le damos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza, pero también Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos del coro que hoy día están juntamente con nosotros aquí. La verdad es que se extraña mucho cuando no es así, pero cuando sí es posible, entonces uno se goza en el Señor con las alabanzas que puede entonar a su presencia. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que se han dado cita en este lugar, aquellos que se están congregando, aquellos que están haciendo un esfuerzo, precisamente hoy día, después de varios días de unas temperaturas agradables para el cuerpo. Hoy día, ¿verdad?, tuvimos un día bastante frío y en este instante, de hecho, estamos apoyados aquí, cuento esto para los que nos están observando, apoyados por algunas estufas dentro de este recinto para poder capear un poquito el frío, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos amados, es que la presencia de Dios puede hacer arder esa llama del fuego del Espíritu Santo que está en nuestro interior. Es cuestión de que cada uno de nosotros queramos hacer aquello que el Señor nos manda a hacer, que es buscar su presencia, que es sentirnos cómodos en su casa, que es trabajar, ¿verdad?, con la sensación y con la certeza además de que Dios nos está mirando, de que Dios está observando constantemente lo que estamos haciendo. Y por ese motivo nosotros le damos gracias a Dios, porque Él es nuestro mejor aliento, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra torre fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón, entonces, a pesar de las diferentes vicisitudes del viento, del frío, del calor en algunas oportunidades, inclusive a pesar muchas veces de la propia tristeza que puede invadir nuestro corazón o nuestra alma, producto de familiares que puedan estar enfermos o que aún, ¿no es cierto?, hayan fallecido, pero
pero nuestro deber, nuestra esperanza está en Él. Por lo tanto, a pesar de estar, o cualquier sea la situación, nosotros decimos, ahí estaré. Porque, ¿qué decía el salmista o en los proverbios? En la casa de Dios me conviene estar y moraré, espero, por largos días. Amén. Así que, teniendo en consideración todo esto y agradeciendo al Señor, al Eterno, porque cada uno de ustedes podemos verlos y saber de que están hasta aquí con la ayuda de Él bien, y esperamos de aquí a mañana y pasado y los días que sean por venir, que sean con bendición para todos y cada uno de ustedes. Y asimismo los hogares que representan, porque vemos varias mamitas, pero detrás de esas mamitas hay hijos, hay esposos, hay hogar. Entonces que el Señor bendiga a estos y estas hermanas que están representando cada uno de ellos un hogar, y que están representando familia, y que están representando también sus propias casas. Que el Señor les bendiga, y a ustedes que están allí detrás de aquella pantalla, el Señor también les guarde, y esperamos en algún momento, ¿verdad?, poder reunirnos todos dentro de lo posible en este lugar para bendecir al que tiene poder para hacer todas las cosas posibles. Amén. Así que vamos, hermanos, a seguir cantando al Señor. No sé si ya mis hermanos estarán en condiciones de poder seguir alabando al Señor para posteriormente orar y entrar de lleno en lo que será la palabra de Dios. Número 139. Carpeta, perdón.
líbrame del pecado y la maldad. Tú eres la luz en las tinieblas, de tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Tu amor no puedo cambiar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Amén. A la razón de nuestra vida le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga estas preciosas alabanzas que Él nos permite entonar delante de su presencia. Bien, hermanos, ya estamos avanzando lentamente la hora, pero estamos en un horario apropiado para rogar a Dios que Él nos hable por intermedio de su palabra, para que cada uno de nosotros podamos ser llenos de esa virtud, esa gracia, esa luz y esa riqueza espiritual que Él nos quiere compartir en esta jornada. Así que le voy a invitar a los que estamos acá presentes que hagamos una oración, y los que están obviamente detrás de esas pantallas, de esa cámara, puedan orar juntamente con nosotros para que sea Dios hablando a nuestras vidas, de manera de que Él pueda redarguir, pueda, ¿verdad?, entrar en lo más profundo y secreto de nuestros corazones, de nuestras vidas, para poder también dejar de manifiesto aquellas cosas que el Señor desea de cada uno de nosotros. Amén. Así que le invito a los que puedan hacerlo, colocarse de pie, para que juntos oremos al Señor. Bendito Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, y en esta hora, Señor, venimos delante de ti con acciones de gracias, Señor, esperando el momento, Señor, en que tu palabra comience a ser esparcida, Señor, servida a la mesa, de manera que nosotros podamos comer y podamos alimentarnos de ella, y que nuestro espíritu y también nuestra alma pueda estar, Señor, dispuesto para recibir tu bendición. Gracias te damos, Señor, porque eres grande y poderoso, y porque nos has regalado tu palabra, Señor, de manera que a través de ella podamos encontrar la dirección, el camino hacia tu presencia. Gracias por tu Hijo, nuestro Santo Maestro, el Mesías de las naciones y el mundo, Señor, que vino a reconciliarnos para contigo, Señor, y poder así hallar la puerta que estaba escondida por mucho tiempo de nuestros ojos, y así poder entrar en ella, Señor, para salvación y para vida eterna. Gracias te damos en el nombre eterno y poderoso de nuestro amado Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, si usted ha traído su Biblia, les invito a que la puedan abrir juntamente conmigo en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17.
Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios y posteriormente vamos a tratar de descomprimir, desmenuzar o aplicar nuestra mayor atención a lo que este mensaje nos quiere en esta hora enseñar. Amén. Así que mientras usted la busca, obviamente para mí es un agrado poder estar acá, alabando y bendiciendo al Dios grande y poderoso que nos ha escogido de entre muchos para hacer luz entre las naciones o para las naciones, al que nos ha reservado, hermanos amados, para hacer grandes prodigios y milagros en honor de su nombre. Amén. Así que damos gracias a Dios por ello, porque también el Señor ha guardado mi hogar, mi familia, y nos ha bendecido. A pesar de que estamos claros en una cosa, muchas veces, no somos merecedores de tanta bondad. Pero sin embargo el Señor bendice a quien Él quiere bendecir. Y dentro de esa regla caímos por misericordia nosotros, estoy hablando de mí. Tal vez haya muchos que tengan méritos suficientes para ser bendecidos. Yo recibo la bendición de parte de Dios solamente por su misericordia y porque Él ha sido bueno para con mi vida. Agradezco a Dios por ello. Porque no siendo bueno yo, el Señor se ha apiadado de mí y también de mi hogar. Agradezco a Dios por eso. Bien, hemos dado ya un tiempo saludable. Ahí está ya proyectada, aquí en la pantalla de la iglesia, del templo, la palabra de Dios. Bien, vamos a tener que usar estas cositas. Habiéndola hallado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro eterno Elohim. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, es decir, 3 días de Shabbat, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra, independientemente de lo que hemos leído. Vamos a tener algunos versículos que también nos van a apoyar en lo que será la exhortación y la claridad de este mensaje. Amén. Así que damos gracias a Dios por ello, por su palabra que nos ha alimentado en esta hora. Bendito Padre, gracias te damos una vez más. Tu palabra ha sido expuesta, leída, Señor, delante de todos tus hijos. La han oído y muchos de ellos la han leído también. Esperamos que tu gracia nos acompañe, que tu luz infinita ilumine, Señor, cualquier atisbo de oscuridad y que
resplandezca, Señor, tu palabra por sobre cualquier pensamiento humano. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, para entrar en el tema, encontramos aquí a Pablo y nuestras Biblias, las que comúnmente utilizamos, están tituladas como el alboroto en Tesalónica, precisamente por la última parte final que se leía, ¿verdad? Independientemente de ello, encontramos que Pablo se encontraba en Tesalónica. Ya había ido a Anfípolis y Apolonia, pasaron por allí llegando a Tesalónica, que Dios nos bendiga. Y allí se noticiaron dónde estaba la sinagoga, hoy día podríamos decir dónde está el templo. Y como ahí estaban los judíos celebraban y hacían todo lo que estaba escrito en la palabra, es decir, ellos se reunían los días sábado. Y dice la Escritura, lo mismo que usted y yo hemos leído, de que por 3 sábados seguidos Pablo fue para allá donde estaban los judíos. Y fue con la intención de ¿qué? De predicar al Cristo. ¿Qué habíamos dicho la vez anterior que significaba Cristo? Ya, no se preocupe, si no se acuerda, yo le voy a decir. Cristo significa el ungido, ¿ya? En griego, el ungido. Pablo había ido a predicar sobre el ungido. Y expresa ahí, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cuáles? En ese tiempo no estaba escrito Mateo, ninguno de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no estaba escrito el libro de los Hechos, ni nada hacia acá. Sino que en ese tiempo estaba escrito Moisés, el Pentateuco, que conocemos nosotros, ¿verdad? Más los profetas y los salmos. Entonces dice que Pablo exponía a través de las Escrituras, a través de la Torá, a través de los libros antiguos. Ojo, quisiera hacer un paréntesis, porque nosotros comúnmente decimos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Usted sabe a qué se refiere un testamento? ¿Quién testa? Una persona que está en vida, pero ¿cuándo empieza a correr el testamento? Cuando esa persona murió. Ahora, ¿Dios está muerto? ¿No? Algunos lo dudaron, ¿eh? Dios no está muerto, por lo tanto no puede ser Antiguo Testamento, es actual. Y Jesús, a pesar de que murió en la cruz, pero actualmente está muerto, entonces no corre un testamento. Amén. Cerramos paréntesis para que cada uno de nosotros sepamos por qué tenemos tantas diferencias muchas veces entre lo que nosotros hacemos y lo que la palabra de Dios nos está pidiendo que hagamos. Ahí encontramos algunos detalles. Bien, sigamos adelante. Dice, declarando ¿quién? Pablo. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el ungido, padeciese y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el ungido. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? ¿Por qué estaba hablando acerca de eso? Porque el tema del Mesías, hermanos, que bien tocaba nuestro pastor Barros el día martes, el tema del Mesías es un tema que pareciera algo antiguo, retrógrado, y que ya por los años que han pasado está tal vez añejo y que quedó allí. El tema del Mesías sigue hasta el día de hoy. Actualmente hay muchos que esperan el retorno del Mesías. Bendito sea el Señor. ¿Espera usted al Mesías o no? Que regrese, ¿verdad? Bueno, para que usted no se sorprenda tanto, en Israel también están esperando al Mesías. Hay muchos judíos que están esperando al Mesías. La diferencia es que al parecer en esa sinagoga habían algunos que creían que el Mesías no debía morir. El Mesías, según algunos antiguos, decían que no debía morir. Y Pablo, por las Escrituras, es decir, por Moisés, los profetas y los salmos,
les explicaba que era necesario porque era una condición profética, que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir, tenía que resucitar. Que el Señor nos bendiga. Entonces, para él no había doble lectura. ¿Y quién era Pablo? Siempre hacemos la pregunta, ¿quién era Pablo para venir a decir estas cosas? Pablo era un hombre estudioso, era un hombre capacitado y que además había sido muy letrado con respecto a las Escrituras. Educado a los pies del más grande pensador y filósofo de la época como Gamaliel, fariseo, de la escuela de los fariseos también, y que tenía un buen estatus a nivel socioeconómico y que además hablaba diferentes lenguas. Ese era nada más y nada menos Pablo. Entonces él decía aquello. Entonces Pablo no entraba en esa discusión, él venía y predicaba nomás. El que quiere, como decía antiguamente una abuelita, decía que cuando alimentaban a las gallinitas en el campo y tiraban el alimento, decía, la que no viene no come, y todas las gallinitas venían a comer. Si usted quiere comer, puede hacerlo, y si no quiere comer, le decía Pablo, no con esas palabras, pero esto es lo que las Escrituras nos dicen. El Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y tenía que resucitar. Que el Señor nos bendiga. Entonces, el tema de hoy es el Mesías. Yeshua, el Mesías. ¿Hay o no hay Mesías? Pablo no entra en esta discusión si habría o no Mesías. De hecho, todo Israel esperaba, y algunos siguen esperando hasta el día de hoy, el regreso del Mesías. Sino el punto que Pablo está discutiendo aquí es que si el Mesías debía sufrir y morir y ser resucitado. Ese era el tema de discusión en las sinagogas, principalmente lo que acabamos de leer. Y el hecho de que fuera tema de discusión indicaba que algunos creían que el Mesías no podía morir y otros creían que, en este caso, Pablo enseñaba no solamente que podía morir y que era una exigencia profética, que el Mesías muriera, y él probaba por las Escrituras que el Mesías debía sufrir, morir y ser resucitado. Y que había una persona en Israel, mire, fíjese usted, que había una persona en Israel que calificaba para esa posición. En este caso, ¿quién? Jesús. O como nosotros le llamamos, Yeshua. O, como le decían en aquel tiempo, Yeshua ben Yosef. La palabra ben significa hijo. Joseph es José. Es decir, se llamaba Yeshua, hijo de José. Amén. Ahora, es interesante que en aquella época no existía este documento que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. En ese momento no existía. Por lo tanto, cuando Pablo discute el tema del Mesías, lo hace apoyado en el documento que dentro de la Iglesia se conoce como el Antiguo Testamento, y que en la comunidad judía se conoce como Tanaj, o la Torá, más los profetas y los salmos. Consecuentemente, hermanos míos, a la hora de hablar del Mesías, tenemos que fundamentarnos en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas y también en los salmos. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba haciendo aquí. Él declara por las Escrituras que Yeshua cumple con los requisitos exigidos en Moisés, en los profetas y también en los salmos. En relación a su sufrimiento, a su muerte y también en su resurrección. En el libro de Hechos, capítulo 17, versos 11 y 12, dice algo así. No sé si lo van a colocar, ahí está, versos 11 y 12. Lo tengo escrito acá. Dice, y estos, del versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. A ver, ¿dónde está esto? Un tema más abajo de lo que hemos leído, ¿verdad?
Es decir, cuando se arma el alboroto de que es el tema de la predicación de hoy día, Pablo y ¿quién era el que lo acompañaba? Y Silas son sacados en la noche de la casa donde estaban y son enviados a Berea, a otro lugar. Y al día siguiente, ¿no es cierto? Todo, fíjese, dice que buscaron gente ociosa. Buscaron ociosos para iniciar una revuelta. Es decir, personas que estaban ahí deambulando, que no tenían mucho que hacer, los buscaron, los llevaron para hacer una revuelta. Y cuando se encontraron que ya no estaban, entonces tomaron al dueño de casa y los que quedaban allí para llevarlos ante un tribunal. Bueno, mientras tanto, Pablo y Silas seguían su camino hacia otro lugar que se llamaba Berea. Y dice que allí, nuevamente, ¿qué hicieron ellos? ¿Alguno se atreve? Buscaron algo. ¿Qué buscaron? Una iglesia, una sinagoga donde se reunían nuevamente. ¿Para qué? Para nuevamente ir a exponer el tema del Mesías. ¿Por qué es tan importante el tema del Mesías? Bueno, vamos a llegar allá. ¿Ya? Para exponer. ¿Y qué es lo que dicen aquí? Dice, y estos, los que estaban en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cuál palabra? Moisés, los profetas y los salmos. Con toda solicitud. Y además la escudriñaban cada día para ver si estas cosas que hablaban Pablo y Silas eran así o no. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Y muchos de ellos creyeron, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, creyeron aquí, de que efectivamente Yeshua era el Mesías. Jesús era el Mesías. Él era, fíjese que cuando estaba con vida Jesús y caminaba por las calles, Él mandaba guardar silencio, que nadie lo supiera, porque su estatus de Mesías no podía ser revelado aún. Pero sin embargo, cuando ascendió a los cielos, cuando resucitó, ¿no es cierto? Entonces comenzaron a predicar de que efectivamente Él era el Mesías que el pueblo estaba esperando, pero sin embargo no fuimos capaces de darnos cuenta de que así había sido. Bueno, ahí se nota la misma fórmula, es decir, estudiar las Escrituras. Al estudiar a Moisés y al estudiar a los profetas se convencían de que era necesario de que el Mesías sufriera, muriera y resucitara. Pero no solamente se convencen que el sufrimiento del Mesías era una exigencia profética, sino que además se convencen de que hay una persona en Israel y que Pablo está predicando, que se llama Yeshua, y que además cumple con esos requisitos. Por lo tanto, ellos creyeron que Yeshua es el Mesías. Eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí en los textos que hemos acabado de leer. Por lo tanto, aquí se plantea una cosa muy importante, y es esto. Cuando llegamos al tema del Mesías, nosotros tenemos que ir a buscarlo ¿a dónde? A Moisés, en los profetas y en los salmos. No podemos buscar nosotros al Mesías fuera de Moisés o fuera de los profetas. En definitiva, no podemos buscar al Mesías fuera de la Escritura, ya que Él está, bendito sea Dios, en las Escrituras. Y cuando nuestro pueblo, o el pueblo judío y no judío, comience a leer las Escrituras, cuando comencemos a leer a Moisés y a los profetas y los salmos, nos vamos a encontrar ¿con quién? Con el Mesías. Consecuentemente, hermanos, sería bueno que habláramos un poco acerca del significado del término Mesías. ¿Qué significa? ¿Qué es? Básicamente nuestro pueblo ha estado relacionando al Mesías con la figura de un rey, la figura de un maestro o un profeta, etcétera, 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 etcétera. Pero en un sentido primario, el Mesías en hebreo significa ungido. Lo mismo que griego, o sea, que Cristo en griego, pero en hebreo, Mesías o Mashiach significa ungido. ¿Ya? Significa ungido. Y en ladino, que es una mezcla de hebreo con español, recordemos que Jonás en un tiempo, Pablo posteriormente también llegó a España, y con ello llegaron muchos judíos a España. Entonces, hay un idioma ladino, que es una mezcla de hebreo con español, significa untado.
Mesías significa untado. Es decir, de todas maneras es ungido. Entonces, Mesías significa ungido. Por lo tanto, cada vez que hay una unción profética en las Escrituras, el término que se usa es Mesías. Por ejemplo, cuando Moisés unge al sumo sacerdote, a su hermano Aarón, ahí el término que se usa es Mesías. Cuando se unge a un rey, el término que se usa es Mesías. Recordemos cuando David está en la cueva y tiene en su mano la vida de Saúl. Recordemos aquellas famosas palabras que dice David: líbreme Hashem, líbreme Dios de yo levantar mi mano contra el ungido, es decir, contra el Mesías de Adonai. De hecho, el término Mesías se usa también para Israel, el pueblo. Hay un texto que vamos a leer que está en Habacuc, capítulo 3, verso 13. Es un texto, hermanos, poderosísimo de la Escritura donde se habla del Mesías. Habacuc, capítulo 3, versículo 13. Ya pronto va a salir ahí, mientras tanto sale. Yo se lo voy a leer. Dice así, refiriéndose a Dios: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Qué significa ungido? Mesías. ¿Y quién era su pueblo? Israel. Saliste para socorrer a tu pueblo, Israel, para socorrer a tu ungido, a tu Mesías. Es decir, toda la nación de Israel, en cierta manera, es un Mesías. Bendito sea Dios. Lo importante es que de todo esto que estamos haciendo, vayamos aprendiendo y vayan quedando algunas cosas en nuestra cabeza. Dices, bueno, se explica ahí el texto, ya que la unción que viene sobre Israel para apartarlo, para cumplir una misión específica, le da la categoría de Mesías. Entonces, básicamente, la Escritura de Israel es visto como Mesías porque es ungido, ¿para qué? Para cumplir una misión única en la historia. O sea que Mesías no es necesariamente un príncipe o un sacerdote, sino alguien que ha sido ungido de manera especial para cumplir, además, una misión especial. Perdón. Es más, Mesías no es un nombre, no es un nombre propio, sino que es un título de un oficio que se encarga. Ahora bien, aun cuando en la Escritura se habla de el Mesías, en relación con un profeta, en relación con un sacerdote o en relación con un rey, o en relación con un pueblo, en este caso con el pueblo de Israel, los mismos profetas y sabios de Israel no hablan del Mesías como una persona en un sentido único y especial. Es decir, aun cuando hay muchos Mesías, hay un único Mesías especial. ¿Está entendiendo? Aunque hay muchos Mesías, muchos ungidos, hay un único Mesías que es especial, único en su clase, y la palabra en hebreo que se usa para ese Mesías especial es Mashiach Nahid. Mashiach Nahid. ¿Qué quiere decir? Mesías príncipe. Ya cuando en la Escritura se usa el término, el Mesías en ese entorno, no hay otro como él. No hay otro como él. Es único en su clase y los profetas nos hablan de eso. Isaías capítulo 4, por ejemplo, en el verso 2, Isaías 4, en el verso 2, refiriéndose a de que es único en su clase, no hay otro como él, nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 4, verso 2. Dice, en aquel tiempo el semaj, en hebreo, en español, el renuevo, la planta, el retoño de Hashem, de Dios, será para hermosura y gloria. Es único. En aquel tiempo el retoño
El renuevo, ¿verdad?, de Hashem será para hermosura y gloria. Y lo mismo se repite, hermanos, extraordinariamente en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: saldrá un jóter, significa una vara, del tronco de Isaí, y un netzer, que significa vástago, retoñará de sus raíces. Netzer en hebreo significa vástago. El netzer tiene un significado muy interesante porque se lo vamos a explicar. ¿Cuántos conocen el árbol de olivo? Bueno, el olivo retoña de las raíces, podríamos decir, de su propia mamá. El mismo arbolito va dando unas raíces especiales. Entonces, cuando un agricultor, se acerca al olivo y ve esos retoños, mira cada rama, las va observando y selecciona de las ramas la más hermosa, la más fructífera, la más fuerte, la que más posibilidades tiene de convertirse en un árbol extraordinario. Las demás las corta y deja solamente la rama más fuerte. Esa rama más fuerte se llama netzer. Es decir, esa rama más fuerte es el vástago. Ese netzer o ese vástago es el que salva en el fondo al árbol y se transforma en un árbol extraordinario. Luego, coincidentemente con el tiempo, surge una ciudad en Israel llamada, vaya poniendo atención, Netzaret. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se dice vástago? Netzer. Y se crea una ciudad en Israel que se llama Netzaret. Y es en esa ciudad, Netzaret, o Nazaret, como le decimos nosotros, donde se cría un joven, un niño judío llamado Yeshua, y de esa ciudad surge una extraordinaria figura que después le llamarían el Nazareno o el Netzereno, es decir, el que va a lograr que Israel perpetúe su función histórica y que le ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál es la misión del Mesías? En la Escritura es eso es algo sumamente importante, que todos nuestros amados hermanos, los que estamos acá, podamos tener claro aquí, en nuestro corazón y también en nuestra mente. ¿Cuál es la función del Mesías entonces en la Escritura? Según la perspectiva de Hashem, es decir, de Dios, ¿cuál es la misión del Mesías? Ojo, no estamos hablando de qué es lo que dicen los hombres, cuál debe de ser su función, o la función del Mesías, sino que ¿qué dice la Escritura que debe ser la función del Mesías? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dicen los profetas y qué dicen los salmos? La respuesta es múltiple. El Mesías tiene una serie de funciones que tiene que cumplir, tiene una serie de misiones que le son encomendadas. Y cuando uno trata de sistematizar esas funciones que se le encargaron al Mesías, descubre que hay una que reviste características sumamente importantes y que corre por toda la Escritura, corre por la Escritura y la recorre, ¿ya? Así como por Moisés, por los profetas o por los salmos. Y esa función especial que se le encomendó al Mesías es hacer que Israel, como pueblo, cumpla su misión de llevar la luz de las Escrituras a las naciones, para que las naciones se vuelvan de sus malos caminos, abandonen la idolatría y sirvan solamente al único y eterno Dios de Israel. Esa es una misión que se le encarga al Mesías, y de esto uno puede mirarlo ya en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 12, versículo 3, hay un texto muy interesante que allí dice así. Génesis capítulo 12, versículo 3. Mientras lo busca el hermano, se lo voy a ir leyendo. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, esta parte es muy especial, y serán benditas en ti todas las familias, ¿de quién? De la tierra.
Es decir, está expandiendo esta bendición no solamente al pueblo judío o al pueblo de Israel, sino que a todas las familias de la tierra. Y usted y yo somos parte de esas todas familias de la tierra, bendito sea Dios. Esto significa que la elección de Abraham, desde el llamamiento de Abraham, el propósito de su llamado, es para preparar la simiente a través de la cual esta promesa dada a Abraham, es decir, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, se cumpliría. Esa es la función y esa es la gran tarea encomendada a Israel. Es ser luz a las naciones. Y lo vemos de la misma formación de Israel cuando Abraham es llamado y se le promete a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y es interesante porque el texto hebreo que se usa allí, porque en hebreo leemos lo siguiente, dice Beni Brehu. Y Beni Brehu viene de la palabra hebrea brajá. ¿Y qué es esto? Es una bendición especial y significa lo siguiente, injertado. Es decir, cuando vemos el texto hebreo que dice Beni Brehu, significa injertado. Serán injertados en todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra serán Beni Brehu, serán injertados ¿en dónde? En Israel. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que el Mesías tiene como finalidad hacer de que el pueblo de Israel cumpla aquello que Dios le ordenó a través de Abraham, que es llevar la luz de la palabra a las naciones para que las naciones dejen sus malvados caminos, su idolatría, su pecado y se vuelvan a Dios, y que Dios de alguna manera, ¿no es cierto?, bendecirá a nuestras familias injertándonos en la nacionalidad israelí. Eso es Beni Brehu. Injertadas en Israel, y eso ya va avanzando la idea de cuál es la responsabilidad de Israel. Hay un texto que aclara mucho esto que está en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice así: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quién le está hablando aquí? A Israel. Lo leemos de nuevo. Si dieres oído a mi voz, a Israel, y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro, le está diciendo Dios. Sobre todos los pueblos, su especial tesoro, ¿quién es? Israel. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y además de gente santa. Bendito sea Dios. Ahora pensemos un momento en el término sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que no vive para sí mismo, sino que vive para los demás. Un sacerdote es alguien que toma de la mano a una persona que está lejos de Dios, de Hashem, y la trae cercana a Dios. Consecuentemente, si el Eterno, si Dios le dice a Israel, ustedes me serán una nación sacerdotal, está anticipando la función de Israel, la elección de Israel. Lo que estamos tratando de decir aquí en esto, hermanos, es lo siguiente. Primero, la elección de Israel, que Dios haya elegido a Israel, no es la exclusión del mundo. ¿Se entiende eso? Que Dios haya traído a Israel no significa que Dios le haya dicho a ustedes no. La elección de Israel como pueblo por parte de Dios no es la exclusión del mundo, sino es el medio de Hashem, de Dios, para ganar al mundo. Israel como nación tiene la responsabilidad de ir al mundo. Israel como nación tiene la responsabilidad de ir al mundo y provocar aquello que ya habíamos dicho, que las naciones se vuelvan de sus malos caminos, abandonen su idolatría
y sirvan al único y eterno Dios verdadero. Y eso está enclaustrado dentro del concepto: vosotros me seréis una nación de sacerdotes. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Trae al que está lejos de Dios, lo trae cerca de Dios. Nosotros como naciones paganas o naciones, ¿cuál era el término que se decía la semana pasada? Gentil. Nosotros estábamos lejos de Dios. ¿Cuál es la labor de Israel? Acercarnos a Dios. ¿Ya? Entonces decimos que ese concepto está enclaustrado. Vosotros me seréis una nación de sacerdotes y gente santa. Y de hecho, la palabra gente santa que aparece aquí también es muy interesante, porque en hebreo tenemos al menos dos términos para la palabra nación. Uno es am, que significa nación, ¿verdad? Am Israel, la nación de Israel. Y también tenemos el otro término que es goy, hablando de pueblo, en este caso incluyendo a gentiles. Cuando se pronuncia la palabra goy, está hablando de naciones gentiles. De ahí los goín, los gentiles en la Escritura. Y en este texto del Éxodo, pero obviamente el texto hebreo, en Éxodo 19:6, que leímos hace un rato, no dice en hebreo Am Israel, sino que dice Goy, vosotros me seréis Goy Kadosh. Es decir, que está incluyendo ¿a quién? A las naciones que están fuera de Israel. Hashem está encargando a Israel la función de ser sacerdote, y como sacerdote es la responsabilidad de Israel de ir a las naciones y traerlas para que formen parte de ese pueblo santo. Y todo esto está dentro de lo que podemos llamar la profecía y de la razón por la cual Israel existe. De hecho, en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, el Eterno demanda al pueblo de Israel que se sacrifiquen 70 toros. ¿Y por qué Dios manda a sacrificar 70 toros? Porque en aquella época habían 70 naciones en el mundo. Por lo tanto, cada toro representaba una nación. Es decir, cuando el sacerdote está ministrando en el santuario, uno de los sacrificios está reservado para las naciones. ¿Por qué? Porque Israel tiene la responsabilidad de ser luz a las naciones. Hay un texto muy poderoso también en Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7. Dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Hashem para servirle y que amen el nombre de Hashem para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, escuche bien, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solamente para Israel, para todos los pueblos. Este es un texto sumamente poderoso, donde se ratifica que los hijos de los pueblos, es decir, los gentiles, que sigan a Dios y que amen su nombre para ser sus siervos, y culmina con aquella impresionante declaración: mi casa será llamada casa de oración. Ahora, ¿por qué para todos los pueblos? Porque Israel no existe para ella misma. La pregunta ahora es la siguiente: ¿Israel va a cumplir con esa misión? ¿Está cumpliendo con esa misión? Y ese es el asunto. De todo esto que hemos visto hasta ahora, el Mesías no es solamente el Mesías de Israel,
sino que también es el Mesías del mundo y sus naciones. Y he aquí donde las palabras de Yeshua toman una fuerza extraordinaria. ¿Por qué? Porque dijo Yeshua a los judíos en sus días: vosotros sois la luz del mundo. Y en el judaísmo, hermanos, luz representa a la Torá. Por lo tanto, cuando Jesús les está diciendo vosotros sois la luz del mundo, le está diciendo ustedes son la luz de mi palabra. Ustedes son mi palabra. Ustedes tienen que llevar mi palabra. Representa entonces la palabra. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera a mi camino. También dice la Escritura: el mandamiento es luz. Por lo tanto, Hashem espera que Israel sea ¿qué? Una luz. Él espera que Israel sea una lámpara. Espera que desde el principio Israel entienda que su responsabilidad es ir a las naciones para llevar la luz de la Torá, para llevar la luz de la revelación y el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y la gran pregunta que hoy día nos podemos hacer nosotros: ¿hizo eso Israel? ¿Lo hizo? ¿Qué opina, hermano Ollero? ¿Lo ha hecho Israel eso? No, la respuesta es no. Entonces, aquí es donde encontramos una de las misiones más difíciles que le fueron encomendadas al Mesías. El Mesías tiene entre sus funciones que causar que Israel cumpla con su rol sacerdotal. Ahora, ¿alguien en Israel habrá cumplido con ello? ¿Qué cree usted? ¿Damos una pista? El Mesías cumplió. ¿Por qué llegó el Evangelio acá? Porque hubo un hombre excepcional de su época y que llevó las Escrituras, las que habían en aquel entonces, las llevó y las cumplió y las puso como una lámpara sobre la parte más alta para que alumbrara. Ahora, si nosotros comenzamos a escudriñar la palabra y a pensar de que el mandamiento de Israel es llevar el mensaje a las naciones, podemos ir a la Escritura nuevamente. Recordemos que Jonás fue enviado para predicar a una ciudad gentil, a una ciudad idólatra y pecadora. ¿A dónde fue mandado a predicar? A Nínive o a Ninive, ¿verdad? Y Jonás no quería. Jonás era judío. Y obviamente estas otras naciones eran idólatras y eran paganas, no eran del pueblo de Israel. De hecho, él toma un barco con dirección a otro lugar. Y las razones que le da, no, porque yo voy a ir a predicar allá y yo conozco a Dios, conozco a Hashem, y lo más probable es que si ellos se arrepienten los va a perdonar. Bueno, todos sabemos la historia, sabemos de que finalmente Jonás llega a predicar, recorre las calles llevando el mensaje, y estos hombres ayunan, se visten de cilicio, lloran, ruegan por su maldad, por su pecado, ¿verdad? Arrepintiéndose delante de Dios, y Dios los perdona. ¿Qué dice Jonás? Bueno, ya todos sabemos lo que dice Jonás. Viste, para esto me mandaste a trabajar, tuve que navegar, tuve que pasar tantas cosas y finalmente lo iba a perdonar. Porque finalmente Dios no quiere la muerte del hombre, sino que todos tornemos al arrepentimiento y nos acerquemos de alguna manera a Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Pero, ¿quién tenía la obligación de llevar el mensaje? Israel. Recuerda cuando Dios permite, y lo predicaba también nuestro pastor Barro el día martes, permite de que finalmente Israel se divida en dos grandes naciones, la nación del norte y la nación del sur. ¿Por qué llega a ese extremo? Porque finalmente en el tiempo de Salomón estaban las condiciones perfectas para que se pudiese llevar la luz de la palabra a los diferentes países que rodeaban
a Israel. Salomón tenía paz con todo el mundo, nadie quería hacerle guerra. Salomón tenía las puertas abiertas donde quisiera ir él y sus conciudadanos. Sin embargo, hizo aquello. Había una ordenanza para los reyes que decía que no debían acumular tesoros ni riquezas, porque es lo mismo, ¿verdad? Ni tampoco otras cosas, como por ejemplo tener tantas mujeres o tener tantos animales. ¿Qué hizo Salomón? Acumuló mucho tesoro, mucha riqueza, se casó con 300 mujeres y además tuvo 700 concubinas. A eso tiene que sumarle 1000 suegras. Aleluya. Imagínense qué tiempo tenía el pobre Salomón de poder atender las cosas de Dios. Si cada día le dedicara un día por cada suegra, un día por cada esposa, un día por cada concubina. Además, era tanta la riqueza que tenía, eran tantos los animales que poseía, eran tantos los tesoros. Obviamente, para él no fue prioridad llevar la palabra de Dios a las naciones. Por lo tanto, vino la mano de Dios e hizo que finalmente el reino se dividiera en dos. Pero llegó el Mesías y caminó llevando la palabra, el mensaje, y levantando estudiantes, sus discípulos, y les dijo, ¿qué les dijo? Id por el mundo y predicad. ¿A quién? A toda criatura. Y el que creyere, ¿será qué? Salvo. Tuvo que levantarse un niño, un joven judío, y empezar a hacer lo que el pueblo de Israel no había hecho durante cientos y miles de años. Hoy día nosotros podíamos estar cómodamente en nuestra silla apuntando a Israel, señalando a Israel. Pero hoy día usted y yo tenemos la misma misión, la misma obligación de llevar el mensaje de Dios a las naciones. Porque muchos en Israel se transformaron en exclusivistas. Pensaban que la salvación era para ellos, que la gracia y las bendiciones de Dios solamente para ellos. Pero usted y yo acabamos de leer de que la salvación y todo lo demás también estaba considerado para el resto de las naciones. Es decir, de que Dios ordenara a los profetas y a los sacerdotes que dentro de sus sacrificios, además, ¿no es cierto?, consideraran un sacrificio por las naciones. Es porque Dios los tenía considerado, obviamente. Hoy día entonces, ya para ir finalizando, tenemos esa labor, esa responsabilidad de ser luz, no solamente con nuestros hechos, porque nuestros hechos son importantes, claro que lo son, comportarnos como hijos de Dios, como hombres de luz, es importante, pero nosotros debemos llevar la palabra. Ahora, ¿qué palabra es la que vamos a llevar? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar a las naciones? El mensaje que había que predicarle a las naciones es que tenía que dejar la maldad, dejar la idolatría y volverse al Dios de Israel. Ese era el mensaje. Eso es lo que tenía que, entre otras cosas, cumplir el Mesías. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo ahí en el alboroto de Tesalónica, y también lo que predicó Pablo y Silas en Berea. Y los hermanos que estaban allí dijeron, a ver, ¿será verdad esto? Tomaron el libro, la Torá, o los rollos que habían, los pergaminos que habían en ese entonces, comenzaron a leer a Moisés, comenzaron a leer los profetas, comenzaron a leer los salmos, y se dieron cuenta que efectivamente
Jesús, Yeshua, era el Mesías que ellos habían ignorado y que habían dado muerte. Pero era necesario que padeciera, que sufriera, que muriera y que posteriormente fuera resucitado. Ojo con eso, porque a veces también técnicamente cometemos un error al decir resucitó. Fue resucitado. Dios lo resucitó. Pero era necesario. ¿Y qué pasaba con las personas cuando leían, escuchaban la predicación de Pablo y leían y decían, es verdad? ¿Qué pasaba con ellos? Creían. Porque todo está en la Escritura. Todo está allí. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros estamos hablando de todas estas cosas, hermanos, hay, por mínima que sea, un poco de preparación para poder entregar lo que Dios también primeramente nos ha hablado a nosotros. Entonces, cerramos ese paréntesis. Debemos nosotros de recibir a Dios primero en su palabra y segundo también en nuestro corazón. De manera de que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones hasta que sobreabunden sobre usted y sobre mí. Que el Señor le bendiga. Este es el mensaje que Dios nos ha dado. Vamos a dar gracias por su palabra. Le invito a los que están acá, si pueden hacerlo, ponerse de pie. Y los que están allí, independientemente del lugar donde están, le invito a cerrar sus ojos. Si van manejando, no cierren los ojos, hermano, por favor. A cerrar sus ojos para que juntos podamos dar gracias a Dios por esta porción de su palabra. Amén. Gracias te damos, eterno y soberano Dios, infinito en amor y grande en misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus profetas, por tus hombres, Señor, valientes, Señor, y que han sido de valor para entregar, Señor, y llevar este mensaje hasta el día de hoy. Gracias por entregarnos, Señor, a tu Hijo, Señor, quien trajo luz a las naciones, Señor, y a través de la cual nuestra oscuridad ha podido desaparecer. Bendito Padre, obviamente nos hacemos parte de aquella responsabilidad en el sentido de llevar también y prolongar tu palabra hacia las demás naciones, Señor. Tal vez no considerando una nación entera, pero tal vez predicando a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero, Señor. En definitiva, debemos de hacer este trabajo, debemos cumplir con aquello para lo cual hemos sido apartados y hemos sido ungidos, Señor. Hemos sido también llamados al sacerdocio, hemos sido llamados, Señor, a ser parte de esta nación santa. Yo te ruego que añadas bendición sobre cada uno de tus hijos y que en este día, Señor, especialmente en esta noche, cada uno de tus hijos pueda ser bendecido con claridad, con riqueza espiritual, Señor, y que la luz de tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro camino, de vuelta, Señor, a esas sendas antiguas, de vuelta, Señor, hacia tu presencia, para poder recibir, Señor, gratificantemente tus bendiciones sobre nuestros hombros. Te lo agradecemos, Señor, enormemente, en el nombre del eterno y poderoso Dios de Israel, Dios de nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, amados hermanos, hemos llegado a la parte final de lo que es el mensaje, pero vamos entonces a invitar a nuestros hermanos del coro para que estemos cantando al Señor. ¿Lo himnario?
para siempre. Bendita alabanza que hemos entonado delante de nuestro eterno y soberano Dios. Bien, vamos hermanos a esperar. No sé si estará listo el tema de las peticiones. Esas van a aparecer ¿a dónde? ¿Ahí? No. Amén. Vamos a esperar un momentito porque creo que llegó una última recién. ¿Están todas? Sí. Amén. Mientras tanto, que Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos que están allí conectados, aún a esta hora esperando la finalización de este servicio. Hermanos, nuestra iglesia sigue trabajando, no ha parado un solo momento. Tal vez los días de servicios han habido momentos en que solamente ha estado el predicador más un par de hermanos que está grabando o transmitiendo para que esto pueda salir en directo hacia los hermanos que se conectan, ¿ya? Pero nuestra iglesia no ha parado de trabajar, se ha estado pendiente de aquellos que están en condiciones tal vez de enfermedad, no solamente hermanos de nuestra iglesia, sino que también personas, como dice la Escritura, no creyentes, pero que a los cuales nosotros también tenemos un deber, porque la palabra nos obliga, ¿verdad? Y nos ordena, nos exhorta a que también tenemos que tener atención o cuidado con aquellos que están lejos de Dios. ¿Ahí atrás está? Ya, no funcionó. Vamos entonces, pero quería hablarles acerca de eso un momentito, ya que el Señor ha permitido que esto pueda ser así, pero también ha tocado el corazón de algunos de ustedes para que esto pueda ser realidad. ¿Qué cosa? Que el amor de Dios puede llegar hasta los hogares de los que tienen necesidad. Hoy día, muy temprano por la mañana, en esta comuna de Estación Central, hubo un incendio en donde se quemaron alrededor de 6 casas, donde habitaban solamente extranjeros, donde quedaron sin nada con lo que alcanzaron a vestirse. Habían guaguitas a esa hora de la mañana que estaban envueltas en un chal, pero que estaban sin calzado, sin zapatos. Personas adultas que habían salido arrancando de las llamas solamente con pijamas. Y bueno, allí no pudimos estar, pero hemos estado en muchas ocasiones en aquellos lugares. Y esto es gracias a la misericordia de Dios, pero también al corazón dadivoso de muchos de ustedes. Este trabajo que realiza nuestro hermano Salomón juntamente con su familia y que han puesto mucha dedicación a todo esto, que el Señor de lo alto les conceda gracia y redunda en bendición para sus vidas, para sus trabajos, para sus negocios, y de mucha bendición a su alma. Es un trabajo loable, digno de destacar, y en esta hora lo hago porque también es necesario que nuestra iglesia siga por esa senda, trabajando, ayudando al que tiene necesidad. Obviamente la Escritura también dice que preferentemente a los que son nuestros hermanos, pero debemos de dar gracias a Dios que la mayoría de nuestros hermanos no están en situación tan crítica, y los que han estado, por misericordia, la iglesia ha llegado hasta allí. Amén. Así que les informo de esto también para que ustedes puedan orar. Bueno, voy a tener que dar un poquito la espalda a la cámara, pero vamos a orar entonces por nuestra hermana Esmirta Rebolledo, por Manuel Saldías, Paola Leal y Lorenzo, Patricia Montes y familia, Emilio Benavides, por Leonor Mena, por salud, exámenes médicos que debe de realizarse, por Vivi Bartelo, por salud y exámenes médicos también, por nuestro hermano Salomón y proyectos, por nuestro pastor Santibáñez, por nuestra hermana Filomena Rebolledo,
por salud del hermano José Pedrero, quien se encuentra grave, por Gabriel Montes, Simón Montes y también su familia, por Germán Guerra, por su vida y su familia, para que Dios obre en amor en sus vidas, por Paola Luengo y su familia, por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo del país. Amén. Bueno, respecto de nuestro pastor y su compañera, nuestra hermana Filomena, comenzando por ella, ha estado, según tengo entendido por sus propias palabras, muy congestionada, muy resfriada. Ella acudió al médico, le dieron algunos medicamentos. El problema es que habría que amarrarla a la cama o a la casa, porque está enfermita, pero muchas veces sale también por ahí. Entonces, no lleva un tratamiento como debiera. En el caso de nuestro pastor, el día de ayer ya se realizó los exámenes. Con respecto al tema de la iglesia, también hemos estado allí. Hemos estado allí para ofrecerle la compañía, llevarlo, pero también, obviamente, a sus nietos les corresponde y hay una nieta que lo ha estado acompañando. Amén. Y estamos a la espera del resultado de los exámenes y posteriormente tiene que tener una hora con el médico que lo trata para saber en qué condiciones están. La convicción nuestra es de que estamos orando por todos los enfermos. Hay enfermos que están graves, desahuciados. Hay una persona, el marido de una niña que, bueno, hoy día ya ostenta como la edad de nuestra hermana Silpa, tal vez, que es más joven que yo, pero ya maduras, que la conocimos de muy pequeña y que tiene a su marido grave y que estaba luchando porque en la clínica donde está ya no le quieren seguir dando más atención. Entonces ella hoy día iba a tratar de que fuera conectado a alguna máquina porque sentía ella de que tal vez no era el momento para que su marido tal vez dejara de existir. Eso es lo que está pasando a diario a nuestro alrededor. Gente que se está muriendo, gente que tiene tal vez vida por delante, pero sin embargo hay muchas veces en algunos lugares, ¿no es cierto?, donde se prefiere dejar morir a una persona a que tener que luchar para que esta persona pueda vivir. Bueno, eso lo pensamos nosotros, ¿verdad?, desde nuestras entrañas. A lo mejor la ciencia está de acuerdo y dice, no, esta persona ya no hay nada más que hacer. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que ha hecho prodigios y milagros, un Dios que abre el mar, bendito sea Dios, un Dios que libró a sus hijos del fuego, que escapó a sus hijos de las fauces de los leones, un Dios que tomó una familia, la metió dentro de un barco junto con muchos animales y los salvó de la inundación más grande que haya ocurrido en la historia jamás. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, a Él le vamos a presentar todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas y nuestras enfermedades. A pesar de que no estoy en la lista, la palabra de Dios dice que yo tengo que hacerme como que soy yo el que está ahí. Como que es usted el que está ahí. Eso nos dice el Señor, ¿no? Tenemos que sufrir lo que sufren nuestros hermanos. Amén. Le invito a ponerse de pie y a aquellos que todavía están allí, detrás de su teléfono, les invito a hacer un acto, un ejercicio de fe, a presentar nuestras cargas delante del Señor. Bendito Padre, una vez más venimos, Señor, delante de su presencia para presentar en esta oportunidad todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras molestias, nuestros achaques, Señor, nuestra necesidad de trabajo, nuestra necesidad de salud, nuestras necesidades de alimento, de vestuario, Señor. Dice tu palabra que si las aves del cielo no trabajan, no tienen graneros donde guardar, pero sin embargo tú las alimentas, cuánto más no tendrás cuidado de nosotros, bendito Dios. En esta hora te presentamos todos los que están sufriendo,
todos los que están padeciendo alguna enfermedad, inclusive aquellos que están padeciendo persecución por el hecho de predicar tu palabra, aquellos que están sufriendo burlas, Señor, por volver al origen de tu palabra, por hacer tu voluntad. Bendito Padre, yo te presento a cada uno de tus hijos, especialmente a aquellos que tienen que volver, aquellos que tienen que regresar a la sana doctrina, a los que tienen que volver a la Escritura, a los que tienen que volver al Dios de Israel. En esta hora nos presentamos todos y cada uno de nosotros, los que estamos conectados, Señor, y muchas veces los médicos están diciendo ya no va más, no hay más para esta persona. Sin embargo, quien tiene la última palabra eres tú, bendito Padre. En esta hora te presentamos a cada uno de tus hijos, cada uno de tus siervos y siervas, Señor, delante de ti son presentados en esta hora para que usted haga lo mejor por cada uno de nosotros. Así lo creemos. Bendito Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para finalizar, este día domingo a las 10:30 de la mañana, si Dios así lo permite, estaremos reunidos nuevamente acá. Hermanos, actualmente mi hermano José Miguel me corrige, tenemos un aforo de hasta 21 personas. De hasta 21 hermanos dentro de la iglesia. Si llegamos a pasar a fase 4, vamos a tener un aforo de hasta 25 hermanos dentro de la iglesia. ¿Ya? Así que ármese de valor. Es cierto que hace frío, hay días que hace calor. El día domingo nos hemos quedado con este horario, pero es un horario apropiado también. Posteriormente tiene mucho tiempo para hacer sus cosas en el hogar, si tiene que preparar las cosas para el día siguiente. Entonces, estamos trabajando de tal manera que estamos predicando aquí, pero también transmitiendo el Evangelio hacia otros lugares. ¿Ya? Dicho sea de paso, hemos tenido bastantes dificultades técnicas porque los equipos ya no nos están acompañando. Tuvieron mucho tiempo bajo la humedad de este templo que no es chico, que no es pequeño, y por lo tanto muchos de ellos han visto afectados por la humedad. De hecho, el teclado ya no funciona, hay muchas teclas que no funcionan, lo que significa que vamos a tener que tomar una determinación respecto de repararlo o restituirlo. Entonces, es necesario de que nosotros nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente, respetando todo lo que se nos exige, para que así de ninguna manera las puertas de esta casa de oración, como decía su palabra, vayan a ser cerradas, sino que por el contrario se pueda transmitir la palabra de Dios y que pueda correr su palabra transformada en luz por todas las calles de este lugar. Amén. Póngase de pie. Vamos a irnos con la bendición de nuestro Señor. Eterno y soberano, gracias te damos una vez más porque usted es bueno, Señor, para con nuestra vida y para con todo nuestro entorno. Hemos estado en un momento delicioso, Señor. Hemos estado en un momento exquisito, bendito Padre, donde hemos escuchado tu palabra, hemos cantado alabanzas a tu nombre, hemos orado y hemos participado de algo tan especial que es, Señor, orar por los demás. Bendito Dios, en esta hora rogamos que al retirarnos a nuestros hogares, también nuestras necesidades puedan estar delante de ti. Pero mayormente, Señor, que jamás nuestro corazón, nuestra mente, nuestra cabeza, Señor, se vaya a olvidar de tu palabra o lo que es peor aún, alejarnos de ti. No lo permitas, Padre amado. Al retirarnos a nuestros hogares queremos hacerlo con alegría, en paz, en comunión y recibiendo también las bendiciones que vienen de lo alto y que recibimos en el nombre de nuestro eterno y soberano Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Son a mi ser tus palabras, más que la miel en
tus mandamientos.